un argumento que lógicamente incluye violencia de género, que está situando al Moro de Venecia, o sea, hay una aproximación que incluso Shakespeare iba más allá de lo que iba el propio Verdi. Me imagino, la música no la podemos cambiar, la historia no se puede cambiar, pero se puede a través de ella enviar un mensaje de que es posible transformarlo. A veces pretendemos esperar a tocar un Debussy o un Ravel para dar un toque de impresionismo, pero aquí ya hay esos colores mágicos que nos deben llevar más a entender Verdi como un compositor ya vanguardista. Pero es que en este Verdi maduro ya va evolucionando y hace un paso realmente, o sea, ya las arias ya están como mucho más borrosas. Ya no es el Verdi de las arias y el aplauso, tal. O sea, no es el cham, pam, 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 y termina aquello y terminó el aria. Sí, siempre habrá la intención del aplauso, evidentemente, pero ya es lo que conecta en la historia. Para hablar de discos y de referencias, un poco ¿cuál es el Otelo que para ti merece una atención especial? Wow, difícil, ¿sabes? Porque yo, Otelo, tenía una grabación en casa que me habían regalado de Chung, con Domingo en París, sí. Y descubrió Otelo de esa manera. Evidentemente, la de Toscanini es una referencia. Es un poco antigua, pero desde el año 47. Claro, pero de un poder y una referencia. O sea, Toscanini sigue muy bien las marcas metronómicas y todo. Toscanini había sido segundo cello de Verdi cuando se estrenó en la Scala. O sea, que claro, es la tradición. Exacto, de manera que ahí tú ves, o sea, hay una conexión directa.